Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, tengan todos un día maravilloso. Hoy 4 de septiembre. Todos sean bienvenidos aquí a Zona 8 Tertulias y más. Eduardo Soto les saluda en compañía de Pastora Portugal, nuestra querida Patricia Ocando Camino en la producción, Rubén Polanco en la plataforma digital y Arsenio Samaniego en los controles. Hoy tenemos un programa de verdaderamente especial y les recomiendo que le sigan la pista en cada minuto y segundo. Y recordemos lo siguiente: cuando todo parece ir en contra, debemos recordar que los aviones despegan con el viento en contra, no a favor. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar, porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio, el joven que gana independencia, la familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso, abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. En este año tan especial que promulgó el Papa Francisco y heredó el Papa León y lo lleva viento en popa, que es el año de la esperanza, el jubileo de la esperanza, se han hecho una serie de actividades de peregrinación por diferentes áreas de la vida. Han peregrinado los estudiantes, han peregrinado los comunicadores, los obreros, las madres de familia, está peregrinando también la gente de mar y también todo el sector educativo, que es lo que vamos a hablar hoy. ¿En qué consiste esta peregrinación del sector educativo y también formarse desde esta perspectiva de esperanza para llevar adelante los planes en todo sentido en el Ministerio de Educación, en las escuelas particulares, en las escuelas católicas? Para eso hemos invitado a María Isabel Arenas. Ella es la secretaria ejecutiva de la Pastoral Educativa Arquidiocesana y nos va a comentar un plan, que hay un proyecto, un evento que va a haber en este marco de la esperanza, y a pesar de los vientos que a veces parecen ir en contra, por eso el lema del inicio, en la educación no podemos detenernos y hay que seguir insistiendo e insistiendo. Para hablarnos de eso, entonces, María Isabel Arenas nos comenta este evento que hay, en qué consiste y qué se puede hacer para participar. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo, feliz día y saludos a toda tu audiencia, a Pastora, Rubén, gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente estamos aquí para invitar a todas las personas que estén interesados. Este es un evento que realmente está pensado, dirigido principalmente a los docentes de todos los niveles, tanto de instituciones educativas oficiales como particulares, ¿no? Así que es bastante amplio. Nosotros como iglesia nos interesa que estos temas lleguen a cuanta mayor cantidad de gente, pues, porque justamente el objetivo principal de la pastoral educativa arquidiocesana y de las pastorales educativas en general es evangelizar en el contexto educativo. Entonces, en el caso nuestro, pues nos compete a lo que es el territorio de la Arquidiócesis de Panamá, que desde el punto de vista de la estructura del Ministerio de Educación corresponde a 5 regiones educativas que son Panamá Centro, Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Oeste y San Miguelito. Sin embargo, estas actividades que nosotros
nosotros realizamos porque nosotros como Pastoral Educativa somos organismo OCA, es decir, estamos reconocidos como organismo capacitador por el Ministerio de Educación. Y contribuimos con el Ministerio en esa labor de formación. En este caso trabajamos muy de la mano con la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Profesional. Entonces, estamos hablando de darles capacitación en los docentes, en valores. Exactamente, en todos estos temas que a nosotros nos interesa como iglesia. Por eso te digo, la labor nuestra es evangelizar en el contexto educativo. Entiendo. Y ahí es muy interesante porque el grueso de la población es docentes, sobre todo de las escuelas oficiales, pero participan también las particulares, católicos, no católicos, y ahí tenemos en la audiencia también docentes que son católicos y no católicos, ¿no? Sin embargo, pues la idea es justamente esto, ¿no? Acercar a Dios, a Jesús, a la mayor cantidad de gente, llevar su evangelio a la mayor cantidad de gente, llevarles la nueva a la mayor cantidad de gente. Entonces, bueno, como tú bien decías, en el marco de este año tan especial de que estamos celebrando el jubileo de la esperanza, se llama Peregrinos de la Esperanza, pues justamente el nombre de este evento, de este seminario, se llama Ser Peregrinos de la Esperanza en el Contexto Educativo. Y se va a realizar la semana del 15 al 19 de septiembre, porque esa es la semana del receso, y entonces ahí es donde los docentes tienen, porque date cuenta que estos son 40 horas de formación, y que es muy importante porque esas 40 horas le califica para medio punto, que parece poco, pero medio punto pues puede hacer la diferencia en los concursos, exactamente, a los cargos públicos. Entonces, bueno, está todo el mundo invitado. Nosotros hemos conseguido varios logros en ese sentido, porque este medio punto también se les reconoce a las personas que laboran en las escuelas particulares. Digo, aunque ellos no pertenecen al sistema, de repente no, pero si quieren tener acceso y muestran los documentos, ese certificado se les contea. Entonces, eso fue uno de los logros. Otra de las cosas importantísimas es aclarar que estos seminarios son completamente gratuitos. No se le cobra a los docentes, pero ojo, tampoco al Ministerio de Educación, porque en otras ocasiones pues el Ministerio financiaba porque es parte de su labor educativa. En este caso no. Todo este esfuerzo que estamos haciendo, y eso es un reconocimiento que quiero aprovechar aquí para que la gente lo sepa, estamos sumamente agradecidos con toda la gente que nos colabora, sobre todo los facilitadores que donan de su tiempo. Ellos no reciben ni un centavo por esta labor. Entonces todos donan de su tiempo para llevar estas informaciones, compartir sus conocimientos, sus experiencias, y pues realmente quiero aprovechar que en esta oportunidad... Antes de que nos deje el contenido, que me parece que es muy importante. El contenido y quiénes son los facilitadores, sí. Habrá quienes nos están escuchando y dicen, oye, ¿y por qué se obliga desde el Estado a imponer una fe a todos los educadores de este seminario? No, para nada. Puede haber allí judíos, puede haber taoístas, puede haber evangélicos. ¿Por qué tiene que ser desde la fe católica? Bueno, nosotros desde la fe católica damos el servicio porque como cristianos estamos llamados a eso, ¿no? A servir a quien lo necesita, y creo que a nadie le hace o le sobra. Daño no le va a hacer. Exactamente. Daño no hace. Y de hecho, como te digo, mucha gente se inscribe de manera voluntaria porque, ojo, la formación por parte de Meduca, o sea, están obligados a formarse, pero hay libertad, tú escoges con quién formarte. Y esto es bien interesante. No es obligatorio. Va el que quiere. Exactamente, y hay gente evangélico, protestante, o sea, de distintas denominaciones que se inscribe y que les gusta. Lo del medio punto esto se suma. Sí, pero no solo por esto, porque hay gente que, como te digo, ese medio punto, si tú estás en la estructura de una escuela particular, o en el caso como este año que se ha incluido también a las madres maestras de los jardines, ellas quisiéramos participar y tal, adelante, participen, o sea, como la idea de esto es ser lo más inclusivo posible. La pregunta es si el contenido, que ahora vamos a hablar de eso, ¿te marca lo católico o es muy general? Fíjate que el tema de pastoral educativa en las escuelas oficiales, que lo hay, y hay de hecho nosotros en Meduca contamos con la Coordinación Nacional de Pastoral Educativa y Estudiantil. Todos lo gestionamos en nuestras actividades a través de ese es como nuestro enlace para trabajar. Todos ellos tienen supervisores de pastoral educativa en cada una de las regiones educativas del país, y ahí se trabaja el enfoque es de valores compartidos. Entonces, estos temas
temas, el tema de la esperanza y esto, todo es enmarcado en valores compartidos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Son valores que las distintas religiones compartimos. El amor, el respeto, la misericordia, la caridad. Exactamente, ¿no? Entonces nosotros dentro del ámbito cristiano, católico, hablamos de, por ejemplo, la virtud de la esperanza. Pero en este caso, pues, para ser como más amplio y eso, los valores, ¿no? Sí. El valor a la final depende de la persona y lo que la persona valore o no. La idea es que valore este tipo digamos, a lo que nosotros estamos llamados a reflexionar. En este caso en particular, estamos haciendo mucho énfasis en el tema de la esperanza enmarcado en el jubileo de este año, ¿no? Iba a hablar de los facilitadores, que están donando su tiempo y sus conocimientos. Sí, por ejemplo, son dos, las jornadas es matutinas de 7 de la mañana, se hacen las inscripciones, las formaciones como tal arrancan a las 8 hacemos la invocación religiosa, a las 8:30 generalmente tenemos la primera ponencia, después a media mañana hay un receso, hay una segunda ponencia y ahí ya después hay unas actividades asincrónicas, entonces por eso te digo, la gente también tiene que prestar atención a lo que vio en la mañana porque después en la tarde tienen que responder esas evaluaciones, ¿no? No es solo que conectarme y me puse a cocinar y me olvidé, porque después, porque hay que advertir que esto es virtual. En esta oportunidad sí, nosotros hemos trabajado presencial, híbrido, presencial y virtual y tal. Sí. Este año, pero siempre tratamos de, en el aras de la sinodalidad, de escuchar. Entonces siempre escuchamos a la gente, qué temas les interesa, qué temas, porque no es solamente lo que nosotros proponemos como iglesia, sino también ver qué temas, por ejemplo, después de pandemia hubo mucho interés en los temas de salud mental, claro, de inteligencia emocional para ellos como docentes, para los jóvenes, los estudiantes, cómo trabajarlo, porque se presentaban ahí una serie de situaciones. También le preguntamos al Meduca qué les interesa a ustedes y tal. Entonces, por ejemplo, ahí siempre hay un tema que es la cartilla de valores de Meduca. Sí. Entonces, nosotros también aprovechamos de promocionar ahí cómo pueden trabajar con ese material. Entonces, no es solamente que nosotros como iglesia, escuchamos al Meduca, escuchamos a los docentes involucrados. Entonces, este año nos pidieron porque ya teníamos la sede apartada en el Colegio San Mary, en el salón de conferencias, y entonces yo dije, pero vamos a hacer el sondeo. La gente de Panamá Centro, que es la que podría presencialmente asistir, y dijeron, no, preferimos virtual por estas situaciones, porque todos los años y los grupos nunca es igual, siempre hay distintos y hay distintas necesidades. Entonces, sabiendo escuchar, pedimos el cambio de aval a perfeccionamiento para que entonces nos los permitiera hacer virtual. Entonces, este año en particular va a ser 100% virtual. Eso es buenísimo, para nosotros es buenísimo porque nos reduce costos, para ellos es buenísimo, se evitan los costos de traslado, etcétera. Y parece mentira, pero la gente también participa bastante y, como te digo, no es solamente las charlas, sino hay unas fases donde ellos tienen que preguntar, opinar, o sea, es bastante participación, exactamente. Iba a preguntar, pastora. Si quería saber, ¿los docentes se inscriben por escuela o el de que desea participar independientemente? Nosotros, por ejemplo, esta semana solemos hacerlo así, damos la prioridad a los equipos de pastoral educativa, lo trabajamos a través de la Coordinación Nacional de Pastoral Educativa, le damos el formulario, la programación, la convocatoria, y todo el mundo así en sus grupos de WhatsApp y eso empieza. Fíjate que apenas abrimos las inscripciones, hoy estamos jueves, el martes en la noche yo empecé a compartirlo a los supervisores para que ellos, yo dije, bueno, ya el miércoles está todo el mundo. Al día de hoy ya tenemos 200 personas inscritas. Y el límite es 150, pero hablé ayer con perfeccionamiento y le dije, mira, realmente a nosotros nos interesa que todo el mundo participe. Me preocupaba era por el tema de estabilidad de la plataforma, me dijeron no hay problema. Y entonces, bueno, que se inscriba todo el que quiera participar, está abierto, ya tenemos 200 personas inscritas, pero igualito el que quiera ¿Quiénes participar. Son estos facilitadores? Sí, vamos para que la gente sepa qué contenido va a haber por si les interesa. Mira, son 5 días de la semana del lunes 15 de septiembre hasta el viernes 19 de septiembre. Cada día hay como un gran tema. El primer día es promover la pedagogía de la esperanza. Ahí arrancamos con el tema de la inteligencia artificial, aportes éticos, con la hermana Marta Gómez. Ella es directiva de la FECAP, que es la Federación de Educación Católica de Panamá. Después, inteligencia emocional y bienestar, herramientas para fomentar la autoestima y el optimismo en los estudiantes, con el presbítero y doctor Ovidio Madrigal. Él es aparte de ser sacerdote diocesano, psicólogo, ¿no? es psicólogo
y es el director del Departamento de Psicología del Colegio San Mary Panamá. Eso es el lunes. El martes 16, fomentar la educación para la ciudadanía global, es como el gran tema. Ahí comenzamos con la ponencia del padre Roger Montenegro, también sacerdote diocesano, es quien coordina la pastoral educativa en el San Mary, construyendo puentes, promoviendo el diálogo intercultural y el respeto a la diversidad en la escuela. Ese va a ser el tema de él, hablando de la importancia de la escucha, de respetarnos en la diferencia. Qué interesante que se vaya a tocar ese tema, que fue la primera pregunta que le hice, sí, ¿no? ¿Cómo es que se quiera imponer? Algunos que nos escuchan dirán eso, ¿no? Bueno, que se quieren poner lo católico. No, hay un tema que justamente habla de la diversidad. No solo un tema, ya vas a ver más adelante con el padre Oscar cuál es el otro tema, y te va a gustar. Dice, bueno, entonces el martes tenemos ese con de la diversidad, el respeto a la diversidad en la escuela, y después Ciudadanos del Mundo educando para la sostenibilidad y la justicia social. Ahí vamos a contar con el licenciado Luis Herrera, él es el secretario general del Ministerio de Educación. Okay. Por eso te digo, tratamos de incluir, exactamente. Entonces con ese tema muy interesante también. Después el miércoles, integrar la espiritualidad en la práctica educativa, ahí la ponencia del padre Oscar Martín, valores universales y espiritualidad, un diálogo entre las diferentes religiones y creencias. Mira qué bello. Él es excelente porque él durante muchos años estuvo a cargo del diálogo interreligioso en la Conferencia Episcopal Panameña, entonces mejor imposible, como dice, mejor se daña. Después de él vamos a contar con una psicóloga también del Ministerio de Educación, ella se llama Lisbeth Rivas, ella va a hablar las obras de misericordia en la escuela. Es decir, cómo podemos ejercitar los docentes obras de misericordia, que ya educar es una obra de misericordia espiritual, sí. Pero y es parte de la labor cotidiana de ellos, pero el tema es cómo podemos nosotros a la práctica sensibilizar a los estudiantes para ayudar al otro. Exactamente. Y eso no tiene color religioso, eso debe serlo cualquiera, aun cuando no tenga fe alguna. Sí. Ya que mi inteligencia artificial del teléfono quiere participar en la entrevista. Donde hablan de caridad enseguida se enciende. Sí. Primera vez que me pasa, no sé qué le pasó. Quiere participar. Sí, ella también. Bueno, y para rapidito terminar, entonces el día jueves vamos a tener fortalecer a las comunidades educativas. Ahí vamos a tener el proyecto de formación humana, espiritual y en valores. Esa es lo que nosotros llamamos la cartilla de valores Meduca, pero el nombre... ¿Quién está a cargo de esa facilitación? Eso va a ser la profesora Juana Delia Mujica. Juana Delia Mujica es la supervisora enlace de la pastoral educativa para la región educativa de Panamá Oeste. Okay. Entonces... ahí va a estar. Bueno, y ahí escucho Radio Hogar también, aquí todo el mundo quiere participar. Bueno, ese mismo jueves, ya para la tarde, vamos a contar con el padre Eusebio Muñoz, también sacerdote diocesano, sembrando semillas de esperanza, estrategias prácticas para cultivar la resiliencia en el aula. Esta para nosotros es como la ponencia, digamos, central en cuanto al tema de la esperanza. Entonces va a ser el padre Eusebio quien va a compartir allí. Después el viernes, renovar la pastoral educativa. Ahí tenemos un tema que es aportes de la pastoral educativa de la región de Coclé, con la profesora Diana del Rosario, que en este caso es la supervisora de pastoral educativa para la región Coclé. Siempre también tratamos de que la gente comparta sus experiencias de pastoral educativa de las diferentes regiones, porque uno puede tomar como ideas de uno, de otro, aprender de las experiencias también del otro. Entonces, esos temas también solemos variarlos, pero están allí presentes. Para aclararle a nuestros oyentes que alguno pueda tener alguna duda, esto no tiene nada que ver con la catequesis de las parroquias de los sábados. No, eso, qué buena pregunta, muy buena pregunta, porque eso a veces dentro de nuestra propia gente hay que explicar la diferencia entre lo que es por ejemplo, catequesis, asignatura de religión, pastoral educativa. Epa. Entonces, ERE, que es la asignatura de religión, es una asignatura, y esto ojo, es a nivel no solamente en Panamá, eso así sucede en los demás países. La asignatura de religión realmente está pensada como una asignatura como para que el estudiante tenga una cultura general de cómo el ser humano o el hombre desde sus inicios hasta nuestros días siempre ha tenido como esa intuición, esa cuestión de que hay algo más, de que el Dios, a pesar de las distintas culturas, o sea, entonces la asignatura religión básicamente es como una asignatura de conocimiento general, que no importa tu edad, donde sea
iglesias y tal, tú debes de saber que hay Dios, que hay distintas religiones, están las religiones monoteístas, o por lo menos hacerte la pregunta, las religiones politeístas a nivel histórico, dónde surgieron, dónde tal, o sea, como que tú tengas esa cultura general. Entonces, sin ánimo de imponer la fe católica. No, insistimos en eso. Pues justamente porque la idea es el respeto y todo eso, pero sí es importante que tengamos ese conocimiento como bagaje cultural. Eso sería la asignatura religión. Catequesis es otra cosa, porque la gente cuando va a catequesis, en el caso nuestro, son católicos, ya tú sabes que es para una preparación, llámese ya sea para la primera comunión o para la confirmación, o de repente si se va a hacer la preparación matrimonial y eso, pero entonces ya la persona va, claro, a la religión a la que va y va para aprender específicamente sobre eso, entonces es otro tema, ¿ok? Y pastoral educativa, como digo, también es la labor que realiza la iglesia en el ámbito educativo de llevar la buena nueva, es decir, hacer la evangelización. ¿Ok? Entonces esas serían como las tres diferencias. Sí. Y el último tema que es muy importante, que no quiero que se me quede, que sería, cerramos con eso el seminario, creando escuelas más seguras, herramientas para prevenir el abuso, con la licenciada Loida Noemí Arosemena Casas. Ella pertenece también junto con el licenciado Gerardo, en esta nueva pastoral que tenemos ahorita en la iglesia, la pastoral del cuidado. Entonces, muy importante, también estamos dándole participación. Cada vez que tenemos una actividad, los invitamos para que ellos aprovechen de dar a conocer un poco la labor que ellos están haciendo allí y que nos toca directamente. Y conocer los protocolos. A escuelas y a parroquias. Exactamente. Nosotros en las escuelas católicas ya tenemos un protocolo creado, ¿no? Donde los directores firmaron. ¿Alguna pregunta, pastora? Sí, por ejemplo, ¿hasta qué fecha podrían inscribirse los interesados? Bueno, hasta la semana que viene, ya el 15 arrancamos. Como digo, yo ya me dieron el go, así que yo no le voy a poner límites a nadie. El que quiera participar, que se inscriba. La pregunta sería, ¿y cómo hago para obtener el link? Ahí sí, eso sí. Entonces ahí lo que podrían hacer es de repente, o llaman aquí a la arquidiócesis. ¿Puedes dar el número donde te pueden llamar? Sí, pueden llamar aquí directo a la arquidiócesis, piden hablar con pastoral educativa y ahí los comunican. Si no, también me pueden escribir al correo electrónico, todo en minúsculas, sin tilde, secretaria educación, se llama, secretaria educación. Minúsculas sin tildes. Todo minúscula sin tilde, secretaria educación. @ arquidiócesisdepanamá.org, que es la extensión de los correos oficiales de Arquidiócesis de Panamá. Entonces, secretaria educación @ arquidiócesisdepanamá.org. Todo en minúscula sin tilde. Entonces, escriben allí o llaman a la arquidiócesis y ahí automáticamente los comunican con nosotros. Déjame ver si tengo aquí el número de la arquidiócesis para facilitar. Yo no me lo sé de memoria, pero yo lo debo tener aquí en los correos al final. Radio Hogar. Bueno, agradecemos a nuestra querida María Isabel por estar siempre. Ella no para. Ustedes la ven aquí que parece un carrito loco de esos que siempre está en movimiento y está al tanto de estas actividades. Mira, aquí tengo el número 282-6545. Creo que la central de aquí es 282-6500. Esa la extensión nuestra es 125. Repítalo todo otra vez. 282-6500. Es como más fácil de memorizar. 282-6500. Y ahí en la central. Y la extensión 125. Si la llaman, aplican la extensión, directamente lo comunican con nosotros. Hay mayor acceso a través del correo, que eso es casi 24 horas. Sí, por supuesto. Y ahí lo que me dicen, mira, tengo el interés de participar y yo automáticamente les envío el enlace para que se inscriban en el formulario y ahí sencillamente pasar los datos para uno poder hacer el listado y ya. Y también muy importante dar el correo de ustedes bien, porque ahí es donde yo les mandaría toda la información, todo lo que tiene que ver con las actividades asincrónicas, el pretest, el posttest. Por eso te digo, no es solamente asistir y no es solamente estar ahí, sino que estoy y tengo el porque independientemente puede ser que no le hayas prestado atención a alguna de las charlas, pero para poder responder vas a tener que investigar. Entonces así nos aseguramos de que realmente el conocimiento, la información llega. De que están conectados y están no tenemos tiempo para más, tenemos que hacer esta pausa, pero puedes hacerla posterior a este segmento porque tenemos un estreno muy importante. Yo casi no dejo hablar, sorry. Sorry. Estuvo muy bien. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con el siguiente segmento que queremos presentar con entusiasmo. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más.
El Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad invita al encuentro de cursillistas con el asesor eclesiástico Monseñor José Ángel Sáiz Meneses, arzobispo de Sevilla, el sábado 6 de septiembre a las 4 de la tarde en el Salón Magrat del Arzobispado. Sobremesa, la conversación estimulante del día. Miren, para este segmento me place presentarles un podcast que ha producido el Consejo Episcopal Latinoamericano sobre la realidad de aquellos agentes de pastoral social que han perdido la vida mientras defienden sus territorios de los embates de la minería, por ejemplo, de las petroleras, de los que quieren establecer gasoductos o por ejemplo, embalses, ¿no? Esta gente, desde sus criterios de doctrina social de la Iglesia, han tratado de defender sus tierras y han pagado con su vida. Porque en otras latitudes, gracias a Dios, en Panamá no nos pasa esto. Las transnacionales tienen un poder supra por encima de los gobiernos y acaban con la vida de esta gente. El Consejo Episcopal Latinoamericano ha intentado recoger las voces de esta gente antes de morir. Mire qué belleza, y han preparado este podcast. Este proyecto se llama La vida pende de un hilo y vamos a estar presentándolo a lo largo de este semestre, de lo que queda del año, para ir conociendo quiénes han sido y qué les ha pasado. En América Latina, defender tu fe puede costarte la vida, y eso es algo que no podemos ignorar. Aquí en Zona 8, el estreno de Pende de un hilo del Consejo Episcopal Latinoamericano. Imagínate que naciste, creciste y vives a un lado de una reserva natural. El aire es puro, el agua de los ríos potable. Nadie es rico o millonario, pero todos tienen su casa, animales y plantas. A nadie le hace falta comida ni agua. Tienen el bosque, el río, la naturaleza y a su comunidad. Pero un día, los políticos corruptos y corporaciones construyen una mina que destruye los bosques, dañando el medio ambiente y contaminando el río. La mina utiliza tanta agua que se secan los pozos y arroyos que miles de personas utilizan para tomar, sembrar y producir alimentos. Los ríos terminan tan contaminados que cuando animales y humanos toman el agua, se enferman y aumentan los casos de cáncer y otras enfermedades que antes no existían en la zona. Ahora, hasta el ganado tiene que tomar agua embotellada para sobrevivir. Todo esto genera más pobreza, empujando a muchísimas personas a migrar. Si esto pasa donde tú vives, ¿qué no dirías? Esto está mal, esto es injusto y hay que detenerlo. Ahora imagínate que hablas con tus vecinos y amigos y sí les dices, no más de esta corrupción e injusticia. Y las personas a tu alrededor te escuchan y forman una organización pacífica que se reúne en la iglesia. Imagínate que se unen más y más personas a su movimiento. Algunos porque son directamente afectados, otros porque reconocen la injusticia y deciden actuar en solidaridad, apoyarlos y acuerparlos. Pero justo para que la mayoría de las personas no se unan a su movimiento, los que tienen algo o mucho que ganar por esta injusticia utilizan todos sus recursos para hablar mal de ustedes en los periódicos y noticieros, para inventarles cargos y decir que son criminales. Y finalmente llegan las amenazas. Recibí de parte de un funcionario del gobierno municipal la advertencia de que si no negociábamos con la empresa, nos pasaría lo que le pasó a Berta Cáceres. Lo tomé como una amenaza. Acabas de escuchar a Juan López, miembro del Comité de Bienes Públicos de Tocoa, en Honduras, antes de que fuera asesinado por defender bosques, ríos, la salud de su comunidad y su modo de vida agrario de una empresa minera con vínculos con el crimen organizado, la política local y nacional y corporaciones transnacionales. Y por eso su voz fue silenciada. Ho appreso con dolore que en Honduras el Papa Francisco lamentó el domingo el asesinato del líder ambientalista hondureño Juan López.
El activista, que estaba en la recta final en su lucha para cerrar una mina a cielo abierto en su país, fue asesinado el 14 de septiembre por sicarios que le dispararon al salir de un templo católico en Tocoa. A veces estos casos podrían parecer muy complejos, pero en realidad no lo son. De un lado, tienes a personas que dicen no destruyan una reserva ecológica, no contaminen los ríos que nosotros y los animales usamos para tomar agua. No contaminen el aire que respiramos, no nos envenenen y provoquen enfermedades, no destruyan el medio ambiente y nuestra forma de existir. Del otro lado de este conflicto están los que ganan dinero por destruir. Los millonarios y las corporaciones transnacionales y políticos que no tienen una verdadera necesidad que los motive, sino que son movidos por el insaciable deseo de siempre tener más y más. Generalmente son los que tienen mucho y quieren aún más quienes no dudan en utilizar la violencia, tanto del Estado como del crimen organizado. Por eso, lamentablemente, la historia de Juan es solo una de más de 2000 historias de defensores y defensoras de la tierra, el medio ambiente y derechos humanos asesinados en América Latina y el Caribe desde el 2012. Lorenzo Santos Torres, de 53 años, defensor de derechos humanos, fue acribillado y calcinado. Un nuevo líder comunitario fue asesinado en el cuerpo del periodista y activista ambiental Abisaí Pérez Romero fue encontrado en la líder de la tribu indígena Cocapá, Aronia Wilson Tambo, fue asesinada al interior Bellanit de su González es una de las últimas lideresas asesinadas en Colombia. El asesinato del líder social, coordinador nacional de la Asociación de Afrocolombianos. El defensor de la tierra y el territorio, Cristino Castro Perea, de 63 años, fue asesinado a balazos el viernes. ¿Y quién fue este sacerdote que lamentablemente fue asesinado? La activista José Elber Giraldo, líder social del departamento del Valle del Cauca, que fue asesinado el pasado Luis Solano Vega. Estas personas defendían los derechos humanos que nos protegen a todos y todas. Defendían al medio ambiente que toda la humanidad necesita para sobrevivir. Defendían a sus comunidades, sus formas ancestrales de vida, su derecho a sembrar y cosechar. Defendían o exigían derechos laborales que protegen la salud y la vida de la mayoría de las personas. Exigían dignidad para vivos y muertos. Y por eso fueron difamadas, criminalizadas y asesinadas. El pueblo vive en la tranquilidad que demuestra que asesinar a activistas ambientales es posible y queda en total impunidad. Un año más, las cifras de asesinatos de líderes ambientales rompen récords. Los líderes sociales y los actores cívicos que se encuentran en riesgo, sus vidas son muy frágiles, penden de un hilo. Estás escuchando La vida pende de un hilo, un podcast que muestra las vidas, las causas y los riesgos a los que actualmente se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas y actores cívicos quienes se organizan y luchan a favor de la vida, la justicia, la verdad, el territorio y la naturaleza en América Latina y el Caribe. Radio Hogar. Aquí nos vamos a preguntar, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué es esto que defienden? ¿De quién lo defienden? ¿Quién se beneficia por silenciar sus voces? ¿Cómo nos impactan estas luchas? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para cuidar y defender sus causas, sus comunidades y evitar más persecución, criminalización y asesinato de estas personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente? En este podcast vamos a hablar sin ambigüedades sobre los problemas sistémicos y globales que provocan problemas locales. Porque en la mayoría de estas luchas, los que destruyen los bosques, encarcelan a defensores, jalan el gatillo, desalojan a campesinos y encubren la destrucción y los crímenes, solo son el rostro local de un problema sistémico y global. Hacemos esto porque el primer paso para solucionar un problema es poder identificarlo, nombrarlo y entender cuáles son sus causas y sus consecuencias. Ahora quiere vender el litio en nombre de la energía limpia, pero a costa de contaminar la salina, destruir la Puna, los valles, Jujuy y envenenar a nuestros pueblos.
Contaremos las historias de personas que comenzaron sus vidas como todos nosotros. De personas que no son perfectas como nadie lo es, pero que un día se levantaron y dijeron, ya basta. No más destrucción de la naturaleza. No más envenenar a nuestras comunidades. No más dejarnos sin agua. No más desalojos. No más represión. No más estigmatización. No más explotación. No más desaparecidos y desaparecidas. Nadie merece desaparecer, ¿no? Todos tenemos derecho a encontrar los cuerpos, a enterrar los cuerpos de nuestros familiares, ¿no? Examinaremos por qué la mayoría de los líderes y lideresas asesinadas en América Latina y el Caribe son indígenas, afrodescendientes, campesinos y miembros de organizaciones sociales y eclesiales. Nos tratan de destruirnos, de borrarnos nuestra organización y el desplazamiento que hubo antes de la masacre de Acteal. Buscaremos exponer las razones de fondo que crean los problemas contra los que luchan muchísimas mujeres en América Latina y el Caribe. Cuando revisamos los acuerdos de paz no nos encontramos ahí. Decíamos, pero ¿por qué no estamos las mujeres aquí? Fue en defensa propia y en defensa de todas las mujeres. Dijimos, no, de aquí para adelante las luchas únicamente que nos reconozcan también en prioridad, que pongan nuestros derechos por delante también. No como los únicos, pues, porque no somos las únicas, pero sí que no nos los posterguen, que no nos los nieguen. Hablaremos de esas personas a las que aún no se les reconocen todos los derechos humanos en la ley o en la práctica en nuestros países. ¡Samir! ¡Amigo! ¡Huesca está contigo! Y las vidas que perdemos en América Latina no cuentan porque no los reconocen como humanos. Somos de carne y hueso. No somos gente como que si fuéramos animales. Nosotros somos personas humanas que comemos. También nosotros necesitamos, igual que él. Y así como lo hacen las personas defensoras, los líderes y lideresas sociales y eclesiales, hablaremos sin miedo de los gobiernos que, independientemente de su ideología política o su nivel de poder, se han vuelto más autoritarios y represores. Los infantes arrojaron gases lacrimógenos sobre manifestantes que estaban ocupando la calzada de la avenida Rivadavia. Al menos 2 muertos en las protestas contra los resultados electorales oficiales. Este aumento del autoritarismo y la represión también se observa en las tácticas empleadas para minimizar la lucha de las personas defensoras, dañar su reputación, credibilidad y relaciones laborales y personales. Esta represión por parte del Estado y grupos de poder suele criminalizar a las personas defensoras, inventando cargos o modificando o interpretando la ley para que los actos de defensa se conviertan en crímenes. Y algunas veces las autoridades planean o encubren desapariciones y asesinatos de defensoras y defensores del territorio, el medio ambiente y los derechos humanos. En este podcast mostraremos cómo la indiferencia de una parte de la sociedad contribuye a que se siga persiguiendo, encarcelando, estigmatizando y hasta asesinando a personas y colectivos defensoras de derechos humanos, porque sabemos que cuando la mayoría de la sociedad no se entera o permanece indiferente y no actúa, las estructuras y grupos de poder continúan lucrando de la injusticia. Porque ya yo no aguanto más, joder, que mejor me habían matado y no me habían dejado viva. Yo voy a ver qué va a hacer el presidente de la República con ese gusano que está aquí en la República Dominicana maltratando a todos los campesinos. Pero antes de comenzar esta serie, también queremos que recuerdes que las luchas de estas defensoras y defensores no se han acabado. Que nosotros estamos presentes, que somos persistentes y que a través de los genocidios todavía seguimos vivos. Que la historia somos nosotros y vamos a continuar en la lucha y vamos a seguir resistiendo. ¿Cómo proteger al planeta de la destrucción que muchas veces nosotros gatillamos? Es el momento de actuar, estamos en el límite. Por
eso estamos aquí, porque sabemos que unidos sí podemos protegernos, proteger a las personas defensoras y líderes y lideresas sociales, a los campesinos, a los pueblos originarios y al medio ambiente. Porque sabemos que si cuando atacan a uno respondemos pacíficamente todos y todas, podemos cambiar la balanza del poder, eliminar la impunidad, lograr justicia y el avance de los derechos y las protecciones a todas las personas y a la naturaleza. La sangre de cientos de líderes asesinados en América Latina y el Caribe clama justicia. Y nosotros no podemos permanecer indiferentes. Acabas de escuchar al cardenal Jaime Spengler, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño CELAM y del Episcopado Brasileño, quien constantemente nos recuerda que seguir las enseñanzas de Cristo implica defender la vida y los derechos de todas y todos. Al honrar su memoria, tenemos el deber de dar a conocer sus historias y acompañarlos en sus esfuerzos por denunciar la cultura de la muerte del modelo económico capitalista y extractivista y de los crímenes transnacionales aliados con el narcotráfico. El cardenal Michael Czerny presentó en el Vaticano esta campaña, La vida pende de un hilo, y habló sobre uno de los casos más emblemáticos de esta serie. La noche del 14 de septiembre de este año, Juan Antonio López, delegado de la Palabra, murió asesinado en Honduras por defender el río Guapinol y el Parque Nacional Botaderos Carlos Escalares Mejías. Nos corresponde a todos hacernos cargo de nuestros hermanos, sobre todo los más vulnerables, y del cuidado de la casa común. No podemos ser indiferentes ante la vida amenazada de quienes defienden los derechos humanos y ambientales. Debemos proteger las vidas. La doctora Emilce Cuda, teóloga argentina y secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, explicó en la rueda de prensa del lanzamiento de esta campaña en el Vaticano la relación entre ser cristiano y luchar por la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la naturaleza. El desafío del Evangelio incluye la prédica de la justicia social. La justicia social es el modo real y efectivo de poner en práctica con palabras y gestos, como dice el primer artículo de la nueva Constitución de la Curia Romana, que nos invita a predicar el Evangelio con palabras y gestos. Y esos gestos es garantizar la vida digna, el acceso universal a los bienes, la solidaridad y las estructuras subsidiarias a través de las herramientas que la historia ha desarrollado. Una de ellas es el diálogo social. La doctora Emilce, al igual que los cardenales Michael Czerny y Jaime Spengler, no se queda corta en sus denuncias ni las suaviza. La encíclica Laudato Si hace una denuncia de una crisis ecológica, socioambiental, que en los medios de comunicación, con mucha inyección de dinero, dicen que es mentira, que no hay una crisis ecológica, que no hay ningún cambio climático, y eso avala el asesinato de la gente nuestra, que está defendiendo no la economía y la política, sino en primer lugar la creación. Si cuidar la creación, por ejemplo, explotaciones mineras que contaminan el ambiente, o la lucha por el agua, no podemos desperdiciar el agua ni contaminar el agua, ¿no? El mundo en el que vivimos no es perfecto. Está muy lejos de serlo. Pero te puedes imaginar cómo sería el mundo si nadie hubiera luchado por la abolición de la esclavitud durante los siglos XVIII y XIX. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde los seres humanos son vendidos en mercados, obligados a trabajar sin ningún derecho, y las mujeres parían hijos e hijas que también eran propiedad del patrón? ¿Te imaginas cómo serían nuestros países si nadie hubiese alzado la voz por la libertad y la justicia? ¿Te imaginas ser ciudadano de segunda o tercera o cuarta clase sin todos los derechos simplemente porque naciste en este lado del océano o por tu color de piel o género? ¿Sabías que en algunos de nuestros países las personas de los pueblos originarios no podían tener título legal de sus tierras hasta mediados del siglo pasado? ¿Te imaginas si estas leyes siguieran en pie?
¿Te imaginas cómo sería el mundo si muchísimos trabajadores y trabajadoras no se hubieran organizado para exigir derechos para todas y todos? Un mundo en el que la mayoría tuviéramos que trabajar 12 o hasta 16 horas al día sin tener derecho a vacaciones o a recibir pago por horas extras trabajadas. Las luchas por los derechos humanos nos afectan a todas y todos. Hace apenas algunas décadas, a las mujeres se les prohibía votar, tener propiedad y tomar decisiones sobre su propia vida. El mundo en el que vivimos está muy lejos de ser una utopía, pero imagínate cómo sería si nadie se hubiera opuesto a las injusticias del pasado. Radio Hogar. Ahora, imagínate qué pasaría con el mundo si de un momento a otro todos los defensores y las defensoras de derechos humanos, el medio ambiente y la justicia social desaparecieran. ¿Qué pasaría si de ahora en adelante ninguna persona lucha por defender la justicia, la libertad de expresión, la igualdad, los derechos fundamentales, los mares, los ríos, los bosques, la naturaleza y por detener la catástrofe climática? ¿Qué mundo tendríamos si todas las personas dejan de luchar? Radio Hogar. Ahora, imagínate lo contrario. ¿Cómo sería el mundo si tú y las personas a quienes conoces, así como las personas a quien ellos y ellas conocen, nos organizamos para defender o acompañar a las personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza? ¿Te imaginas qué pasaría si junto a cientos, miles o hasta millones de personas te organizas para dejar claro que la vida, los derechos humanos y la sustentabilidad no son negociables? Hoy más que nunca, necesitamos sumar voces, mentes, corazones, manos y pies. La defensa de la vida, la justicia, el territorio, del agua y de los derechos humanos no puede recaer solo en quienes sufren las peores consecuencias de la explotación, la desigualdad, el despojo y la catástrofe climática. Entre más personas nos unamos, menos peligrosa es la lucha y es más probable que ganemos. Te invitamos a ser parte de esta campaña. Escucha, acompaña, difunde, organiza, exige, actúa. Cada conversación cuenta, cada acción suma. No dejemos que la indiferencia gane terreno. No permitamos que más vidas se pierdan en el olvido. Por la memoria de quienes ya no están y por la esperanza de quienes siguen luchando, unámonos para que nuestras vidas y derechos no pendan de un hilo. Escucha la serie La vida pende de un hilo. Entra a www.lavidapendedeunhilo.org para conocer más sobre estas luchas, cómo puedes apoyar, conocer herramientas de organización y autoprotección y comparte las historias de las personas defensoras de derechos humanos que conozcas. Síguenos en redes sociales y comparte este episodio. Radio Hogar. Gracias por escuchar. Este es un podcast del Centro para la Comunicación del CELAM, producido por Juan Diego Network, en el que participan. Vamos a la pausa, no sin antes hacer la anotación que todo esto empieza, toda esta desaparición de personas, estos asesinatos, empiezan por descalificarlos, primero diciéndoles guerrilleros o diciéndoles izquierdistas radicales. Vamos a la pausa y regresamos. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Pronto, por primera vez en Panamá, desde México, GC, en una invitación del Centro Juvenil Vicentino de Nuevo Chorrillo, este 27 de noviembre, vive este concierto de adoración con GC. Mayor información al 6602-9933 y en su red social Instagram, @cjuvipty. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Esa fue la canción que se produjo para el Mundial de Rusia
el primero al que acudí a Panamá y que tiene a todos soñando otra vez esta selección nuestra. Hoy se enfrentan a Surinam, a la selección mayor de Surinam, por un cupo para el Mundial de 2026 allá en México, Estados Unidos y Canadá. Y para darnos luces de por dónde vienen los tiros con este tema, por supuesto, nuestro experto en el tema deportivo, Rubén Polanco, el hijo Rubén. ¿Está por ahí Rubencito ya? Así es. Para que nos cuente, bueno, esto que va a pasar hoy, danos el contexto y cuáles son las posibilidades y qué pasa a futuro. Adelante. Vamos, Poli. Sí, bueno, hoy arranca la ronda final de las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de 2026 que se juega en las 3 sedes de Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, Panamá, obviamente los tres países sede pasan directamente sin ir a una ronda de clasificación de eliminatoria. Sí. Así que hay 3 equipos de CONCACAF que ya van directamente al Mundial por ser sedes. Eso es bueno para nosotros, ¿no? Esta ronda final. Eso es bueno para nosotros porque no tenemos que enfrentarnos a esos gigantes. Ya ellos salen de la película. A los 3 grandes. Los 3 grandes de CONCACAF ya no tenemos que enfrentarlo en eliminatorias. Ahora hay una ronda final en la que hay 3 grupos de 4 equipos. Panamá queda en el grupo A, que lo componen Guatemala, Surinam y El Salvador. Hoy inicia esta ronda final en el grupo A. Estaríamos jugando hoy a las 4:30 hora de Panamá en Surinam. Es el primer partido de esta ronda y posteriormente volvemos a jugar el lunes acá en el estadio Rommel Fernández. Enfrentaríamos a Guatemala. Estos son los 2 primeros partidos de esta ronda. En total serían partidos de ida y vuelta en este grupo. Es decir, Panamá jugaría 3 partidos de local y 3 partidos de visitante. De allí volveríamos a jugar en octubre 2 partidos con El Salvador, allá en El Salvador, de visita, y acá en Panamá recibiríamos a Surinam. Y en noviembre estaríamos de visita en Guatemala y cerraríamos con El Salvador acá en Panamá. Entiendo. El primero de cada grupo es el que clasifica directamente al Mundial. Solo uno. Es decir, Panamá tendría que pasar primero para ir directo al Mundial. Los 2 mejores segundos lugares de los 3 grupos van a una ronda de repechaje con otros equipos por definir. Así que arranca el camino al Mundial. La verdad que el grupo en el papel pinta a Panamá como favorita, no solo por la trayectoria, sino por la cantidad de jugadores de nivel, sobre todo jugando en ligas extranjeras. Sí, claro. Que tiene Panamá. Por plantel debiéramos obtener ese primer lugar en el grupo A. Así que así está la situación. Hoy iniciamos esa ronda final camino al Mundial, es decir, en septiembre, octubre y noviembre decidimos si vamos o no al Mundial del próximo año. Una pregunta, Rubén. ¿Estamos completos? En las llamadas que ha hecho el profesor Christensen, no hay lesionados, ¿estamos todos bien? ¿Cómo pinta eso? Sí, bueno, hasta ahora, el único que estaba así lesionado de gravedad en su momento era Edgar Joel Bárcenas, que ya regresa. Ya tiene unos meses de haber vuelto. Sí. Está jugando en su club, el Mazatlán de México, así que ya regresa Edgar Joel Bárcenas a la selección de Panamá. Qué bien. Y sí, tenemos a los mejores, incluso jugadores que se quedaron por fuera, que la fanaticada y la prensa deportiva los pedía, que igual tienen buen nivel de selección, pero los que llegaron en su mayoría juegan en el extranjero. Casi todos juegan en el extranjero, salvo Everardo Rose, el jugador del Plaza Amador, que pasa por un buen momento, que juega aquí en la liga local, pero el resto todos juegan en ligas de nivel del extranjero. Y todos. Así que tenemos por plantilla, tenemos jugadores para sacar un buen resultado. Y todos los focos puestos también en el Coco Carrasquilla, ¿no es cierto? Sí, también recuerde que Coco se perdió el último torneo que jugó Panamá, la Copa Oro por lesión. La verdad que Coco anda a buen nivel allá en su club, el Pumas de la UNAM, la Universidad de México, así que él anda en buen nivel. Destacar, Eduardo y Pastorac, y a la audiencia, que el partido ante Surinam, allá en Paramaribo, la capital de este país, se va a jugar en una cancha sintética. Eso a tenerlo muy en cuenta. La mayor parte de estos jugadores que juegan en ligas del extranjero están acostumbrados a jugar en césped natural. Así que esperemos que eso no sea un condicionante para poder sacar la victoria. Pero el panorama se ve muy positivo, Rubén. En papel al menos, ¿no? Sí, se ve muy positivo.
Incluso eso, a pesar de que, bueno, también que Surinam ciertamente es un país que está entre Brasil y Venezuela, pero no es que no tenga jugadores de nivel, también tiene jugadores que juegan en ligas importantes en Europa. Recuerda que Surinam es un país que en su momento fue colonia de Holanda, así que hay muchos jugadores que han jugado en Holanda o han nacido en Holanda y han venido a jugar acá a Surinam. No hay que bajar la guardia. No hay que confiarse, mejor No hay que bajar la guardia. Hoy entonces exacto, todos exacto. De rojo, eso explica mi atuendo. Sí, ya lo todos vi. De rojo. Rubén, antes de que te vaya, dame ahí un pronóstico de cómo definirías, cómo tú ves una el polla, marcador. Una polla. Un pronóstico así, algo una polla. así. Sí. Mira, para mí, siendo prudente, yo digo que Panamá gana 2-0. Gana 2-0. Bien. Por lo bajito. Gana 2-0 porque de todas maneras va de visita y eso hay que tenerlo en cuenta. Así es. Ok. Gracias, Rubén Polanco, por esta radiografía que nos ha hecho de aquí a noviembre, qué va a pasar en el tema futbolístico con Panamá. A pesar de las lomas arriba que podamos tener en todo sentido, Panamá siempre guarda la esperanza de que su selección lo haga lo mejor posible. Y también aquí en Radio Hogar y Zona 8 tenemos esa esperanza. Estaremos pendientes entonces mañana de que nos hagas un resumen, Rubén, al inicio del programa, de cómo nos fue y cuáles son tus observaciones respecto al rendimiento y todo, ¿no? Vamos a empezar con eso mañana. Mañana el tema de arranque será el fútbol y cómo nos fue con la selección. Y también hoy tiene Arsenio Samaniego una selección. Él ha hecho una selección para degustar de la música caribeña. Cuéntanos qué nos tiene Arsenio por allá. Salsa. El pasado sábado 30 de agosto recordábamos el nacimiento del tocayo Arsenio Rodríguez de Cuba. Así que vamos a traer música de Arsenio Rodríguez con la Cuba City Big Band de Radio Nederland, de Holanda, de los Países Bajos. Sí. Muy bien. Gracias, Arsenio. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Hemos tenido dos grandes temas. El tema del seminario que hay sobre los peregrinos de esperanza en la educación, un tema muy importante, un seminario que hay para educadores. Escriban a secretaría@arquidiócesisdepanamá.org para informarse. Y tenemos esta situación que ocurre en América Latina, que cada vez que algún líder social o católico se levanta su voz defendiendo la tierra, puede perder la vida. Y no debemos que bajar la guardia aquí en Panamá, porque esos temas vienen con todo aquí en Panamá y hay que estar unidos para que la vida de todos valga lo mismo y no unos más que otros. Y, por supuesto, nuestra selección que hoy juega y todos nos unimos como el jugador número 23 en las gradas para animarlos. Nos vemos mañana y nos escuchamos mañana también. Aquí en Zona 8, Eduardo Soto se despide agradeciéndoles su sintonía y diciéndoles que se queden porque viene el Padre Santiago Benítez con Ríos de Agua Viva, la catequesis diaria de Radio Hogar para todos ustedes. Arsenio Samaniego en los controles, Patricia Ocando Camino en la producción, Pastora Portugal y Rubén Polanco que nos acompañan cada día. Gracias a todos por estar con nosotros. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.